Atención Colombia, señal investigativa está despertando esto llamado Odebrecht y al parecer Francisco Barbosa y el exfiscal Néstor Humberto Martínez ocultaron mucha información. Según la investigación de señal investigativa y revista Raya, ambos exfiscales archivaron procesos contra el Grupo Aval y habrían encubierto el asesinato del testigo Jorge Enrique Pizano. La reciente intervención de la fiscal Luz Adriana Camargo ha puesto sobre la mesa las nuevas revelaciones en el caso de Odebrecht. Con la reorganización del grupo de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, se destapan irregularidades ocultas bajo la administración de los fiscales Francisco Barbosa y Néstor Humberto Martínez, quienes habrían archivado procesos clave. Entonces aquí es donde arranca y se desentraña lo que ocultaron la Fiscalía de Barbosa y la de Néstor Humberto Martínez. ¿Qué hay detrás del escándalo de Odebrecht? Miremos el informe. Esta semana la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Luz Adriana Camargo, le empezó a dar un vuelco al caso Odebrecht en Colombia con la resolución 287 del 10 de julio de 2024. Ordenó reorganizar el grupo de tareas especiales que investiga este caso de mega corrupción y empezó a tomar decisiones para encontrar a las verdaderas cabezas responsables de entregar o recibir sobornos de la multinacional en el país. Señal investigativa tuvo acceso a esa resolución, la cual identificó 175 procesos activos en la Fiscalía por el caso Odebrecht. Esta tarea durante la Fiscalía de Francisco Barbosa estuvo a cargo del fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Ramón Jaimes, famoso por no acusar sino defender al expresidente Álvaro Uribe en el proceso que se desarrolla en su contra por falsos testigos y que actualmente lo tiene en juicio. Desde allí, Jaimes realizó acciones en el caso, pero no las suficientes para llegar a los autores intelectuales detrás del robo más grande al Estado colombiano en su historia reciente. Por eso, Edison y televidentes, una de las principales decisiones ha sido sacar de la lista de acusados ante la justicia a exfuncionarios de bajo perfil que solo participaron en reuniones y que no tomaron decisiones frente a los contratos ficticios con que se robaron la plata para vías principalmente en el norte del país. Así, por ejemplo, podemos nombrar el caso de Daniel Francisco Tenjo Suárez, quien es un ingeniero civil que estuvo encargado desde la Agencia Nacional de Infraestructura de proyectar las posibles fallas geológicas para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, es decir, no tenía ningún papel dentro del entramado de corrupción. Sin embargo, a su salida de la Fiscalía, el fiscal Barbosa dijo que su administración había hecho lo suficiente para no dejar en la impunidad este caso. Por ejemplo, como lo ven en pantalla, aseguró que entre 2020 y 2023 se obtuvo como resultado 104 solicitudes de imputación, 73 imputaciones, 21 escritos de acusación, 4 principios de oportunidad y 11 sentencias condenatorias. No obstante, lo que dice la actual Fiscalía es que dentro de esas cifras hay personas inocentes que no tienen que ver con la corrupción de Odebrecht en Colombia. Las cifras de Barbosa, en cambio, no contienen en su profundidad los nombres de quienes serían los responsables directos en la toma de decisiones para que la corrupción de Odebrecht se materializara y se encubriera. Por ejemplo, archivó la investigación contra el socio de Odebrecht en Colombia, es decir, el Grupo Aval, en cabeza de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, el hijo del hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y con él también encubrió el sombrío papel que cumplió el abogado de ese grupo. Sorpresivamente, en medio del estallido del escándalo, se convirtió en el fiscal general de la Nación, es decir, el señor Néstor Humberto Martínez. Y es que han magoneado la política de este país. Imagínense, el abogado del Grupo Aval, pues siendo fiscal general para tapar todos estos entuertos presuntamente. Pues la investigación de señal investigativa y revista Raya revela cómo ambos fiscales archivaron investigaciones contra personas importantes del Grupo Aval, encabezado por Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Increíble. Y es que en exclusiva Señal Investigativa revela en un reportaje que muestra detalles del entramado de corrupción que rodea el caso de Otto Bula y Odebrecht. ¿Qué implicaciones tendrían las fiscalías de Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa? Yo creo que muchas. Hace más de un año, la revista Raya reveló una declaración oculta del testigo estrella del caso Odebrecht, Otto Nicolás Bula, la cual permaneció oculta durante más de 5 años y en la que Bula asegura que Néstor Humberto Martínez conoció los contratos ficticios con los que se pagaron los sobornos por parte de la multinacional brasileña a una docena de políticos y exfuncionarios en Colombia. El señor Otto Bula tramitó durante el año 2014 2 giros hacia Colombia. Quiero dejarle algo claro, doctor Álvaro. Doctor, yo me entero de que el abogado del abogado apoderado de la firma de Odebrecht y eso, era Néstor Humberto Martínez el año pasado, en junio del año pasado, o cuando me hicieron, no, que tampoco me obligaron, cuando me convencieron de que firmara 4 contratos de lobby, donde estaba uno de estabilidad jurídica, otro contrato que no recuerdo, el contrato de lo de Ocaña Gamarra y el contrato que sí era real, que era el de Navelena para conseguirle un socio estratégico que era AFA Vías. Allí me muestran en ese contrato
de la estabilidad jurídica el nombre de Néstor Humberto Martínez. Me dice, vea, esto no tiene ningún problema legal en Colombia, no va a tener ningún problema, esto es un problema para hacer un cuadre de caja en Brasil, y tanto es así que mira, que Néstor Humberto está citado en este contrato y conoce estos contratos. Entonces yo tengo dos motivaciones. Una, la jurídica, pues tenía la tranquilidad que si este señor había dicho que no había ningún problema, pues tenía tranquilidad. Y segunda, que el contrato, que ya se los he probado por los medios magnéticos y todo, de Navelena, que el negocio era de 1.500 y me lo pusieron en 6.000 millones, pues como un estímulo económico para que yo firmara los contratos. Allí fue que me enteré que el abogado apoderado del consorcio de Odebrecht era Néstor Humberto Martínez. No lo vi fungiendo ni lo vi haciendo lobby sobre esta estabilidad jurídica. Soy claro, para que no vayan a haber dudas y cuestiones. Y esto lo estoy diciendo es en aras de la verdad, para que todo el país sepa la verdad, y estoy previendo algo de esos brasileños, porque en realidad no creo en esos brasileños. Creo que le han dicho mentira al país y al mundo entero en estas condiciones de que no vuelvan a decir algo. Y para mayor constancia, el señor Yesid Arocha se acerca a la Fiscalía General de la Nación a pedir un principio de oportunidad y solamente lleva 3 contratos. El de Ocaña Gamarra, un contrato que no sé qué se hizo y se dice que nunca se efectuó, y el contrato de Navelena. Siempre escondieron el contrato con el cual me estimularon a mí a firmar los otros contratos. El cuarto contrato de 4.000 millones de la estabilidad jurídica lo conoce la Fiscalía porque lo aportó la bancada de la defensa y lo aporté yo, porque Odebrecht no lo aportó, fui yo quien presentó el cuarto contrato. Y donde les aporté la USB, donde aparece que del computador de Yesid Arocha en junio 8 del 2016 fue donde se elaboraron los contratos simulados, estos 4 contratos simulados, no en el 2012 ni en el 2013, como la fecha que tienen los contratos. Además, en esa declaración aseguró que la llegada de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía General de la Nación era una especie de garantía para ocultar este entramado de mega corrupción. Francisco Barbosa, que fue elegido en pleno escándalo por el papel de Néstor Humberto Martínez en el caso de Odebrecht, no hizo más que su antecesor con relación al escándalo internacional de sobornos. Según la actual fiscalía, fueron 3 años perdidos. En esa declaración, el ex senador Otto Bula, y también lobista de la multinacional Odebrecht, dijo que el 8 de junio de 2016 se realizó una reunión en Bogotá, en la oficina de Yesid Arocha, conocido como el cerebro jurídico en Colombia de la corrupta multinacional, y en la que también participaron los brasileños Hamilton Hideaki Sendai y Eleuberto Martorelli, en calidad de directivos de Odebrecht. En esa ocasión, los 3 le aseguraron a Bula que no tendría problemas legales en Colombia porque el abogado Néstor Humberto Martínez le había dado el aval a los contratos corruptos con los que se habían cobrado las coimas. Oiga, y es que es increíble que anden intocables estas personas, ¿no? Han puesto fiscales y demás los hombres más poderosos de este país, y así quieren hacerlo en el 2026, recuperar el poder para tapar todo esto que se está pues conociendo. Que tenga que caer el que tenga que caer por más poderoso. Ustedes se dieron cuenta que ya Aval fue multado por corrupción en Estados Unidos, ¿no? Y aquí no ha pasado absolutamente nada con este emporio, ¿no? En la parte final de su intervención, señor Bula, usted hace relación que el señor Yesid Arocha le hizo entrega o le dijo que firmara 4 contratos y que en uno de esos contratos le daba seguridad a usted. Reitérame cuál es el motivo para que le diera seguridad. Porque en ese entonces ya habían escogido al doctor Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación. Creo que fue la segunda vez que ya había ido a la... Recuerda que Néstor Humberto fue 2 veces a la Corte Suprema de Justicia. Una vez no votaron, la otra vez votaron. Creo que cuando ya organizamos estos contratos, ya la Corte lo había escogido como fiscal general de la Nación. Pues ya a mí me dio eso como tranquilidad, de que lo estaban citando como abogado apoderante de esta empresa en esa estabilidad jurídica. Y él me dijo de que este señor había visto los contratos y cosas que sé que es mentira porque me engañaron, que ya yo me di cuenta que esto es un montaje de esos brasileños para no decirle la verdad al país y para cogerme a mí de conejillo de India en toda esta situación. Señor Bula, en esa reunión, ¿qué otro funcionario debería estar presente? Estaba en la reunión de los contratos, en las reuniones de lo de estabilidad jurídica. Porque cuando estábamos en los contratos estaba Martorelli, estaba Yesid Arocha y el Sendai, que es el oriental. ¿El señor Eleuberto Martorelli? Eleuberto Martorelli, Yesid Arocha y... ¿cómo se llama el señor? El apellido oriental que le tiene orden de captura. Hamilton Sendai. ¿Qué fecha recuerda esa reunión aproximadamente? Junio 8, junio 10, algo así más o menos. ¿De qué año? 2016. Fue en junio del 2016. Cuando firmaron los 4 contratos. Sí, señor. Más, la fecha está en la USB que le entregué que ya se probó que se hizo en el computador de Yesid Arocha y en la fecha que les estoy diciendo.
Esta declaración que reveló Raya en marzo del año pasado coincide con otra que reveló esta revista también el año pasado, la declaración del exdirector de Odebrecht en Colombia, Jessy Darocha, quien le contó a la Fiscalía desde Brasil cómo Néstor Humberto Martínez, meses antes de ser elegido fiscal general de la Nación, fue un cerebro jurídico para ocultar los contratos corruptos que había firmado Odebrecht y para evitar que el grupo económico liderado por Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, el hijo del empresario más rico de Colombia, es decir, Luis Carlos Sarmiento Angulo, terminara salpicado más adelante. ¿Qué se acordó con el doctor Néstor Humberto Martínez? Primero, que se cambiaba el sistema de control en la concesionaria y en Consol. Se establecía un sistema de control previo que no existía a cargo de funcionarios designados por Colficolombiana, que se convertían en los contralores internos de Consol y de concesionaria, que procedería Colficolombiana a la designación de esos contralores internos que serían tanto de Consol como de concesionaria y que serían los encargados de realizar control previo, o sea, antes de cualquier gasto operacional o gasto administrativo. Esto quedó consignado en el acuerdo de transacción, que es de finales de 2015 o principios de 2016. El documento lo firmo yo y el representante de Colficolombiana, el doctor Gustavo Ramírez, pero la elaboración la hacemos a dos manos, digámoslo así, junto con el doctor Néstor Humberto Martínez y un sistema de control posterior, pero selectivo. Vuelvo y repito, eso es lo que estoy tratando de aclarar. En el contrato de transacción, la recomendación del doctor Néstor Humberto es que no mencionábamos ningún contrato, porque no íbamos a entrar en el mérito de cada uno de los contratos, que lo mejor era dejar un periodo y un monto. El detalle de los contratos no está ahí, pero se encuentran en las actas del Comité de Ética. Ahí sí están. Es más, en esa misma declaración, Jessy Darocha aseguró que todo lo que hizo con Néstor Humberto Martínez, este último se lo contaba de manera simultánea a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Bueno, aquí están más untados que volverlo a decir presuntamente, ¿no? Y es que detalles sobre cómo Néstor Humberto, en su calidad de abogado del Grupo Aval antes de ser fiscal general, pues tenía conocimiento de todos estos contratos ficticios y de pago a sobornos, presuntamente, ¿no? Otto Bula es testigo estrella y afirmó que Martínez garantizó que Odebrecht no enfrentaría problemas legales en Colombia, ¿no? Recordemos también la muerte del ingeniero Jorge Enrique Pizano, que fue un encubrimiento y un asesinato a la vez, ¿no? Jorge Enrique Pizano, testigo clave, falleció en el 2018 bajo circunstancias sospechosas. Pizano entregó pruebas sobre la corrupción de Odebrecht. ¿Recuerdan las grabaciones con Néstor Humberto Martínez? Que el señor exfiscal decía, uy, es una coima, marica, y se reía de una forma tan corrupta presuntamente. Pues señores, aquí conocemos cómo el 8 de noviembre del 2018 pues silenciaron a este señor con una pues muerte realmente muy sospechosa. Jorge Enrique Pizano fue quien denunció la corrupción en la que participaron con socios colombianos y la empresa Odebrecht entre 2010 y 2014. Aseguró, al menos desde 2015, que hubo irregularidades en contratos y presuntos sobornos dentro de un proyecto de construcción de carreteras conocido como Ruta del Sol 2. El 8 de noviembre de 2018, el ingeniero Pizano fue hallado sin vida dentro de su vivienda ubicada en Subachoque, Cundinamarca. 2 días después, ocurrió un hecho similar con su hijo Alejandro. Jorge Enrique Pizano entregó lo que algunos catalogaron como su testamento Odebrecht al periodista Iván Serrano. Néstor Humberto Martínez. Jorge Enrique Pizano es una de las piezas fundamentales en el descubrimiento del mecanismo Odebrecht en Colombia. La importancia de Jorge Enrique Pizano es enorme y yo creo que aún falta por verse los efectos de sus hallazgos. Hay que decir una cosa de Jorge Enrique Pizano. Jorge Enrique Pizano, todo lo que decía, tenía un documento que comprobaba lo que decía. Todas las reuniones están perfectamente documentadas, tanto documentalmente como en audios, porque yo puedo grabar mis reuniones para seguimiento. Yo no hago especulaciones. Mis declaraciones siempre las hago porque tengo prueba de cada una de mis actuaciones que las hice de acuerdo a lo ordenado por la ley. Serrano ha seguido de cerca el caso. Casi 6 años han pasado desde que hizo la primera publicación. Yo a Jorge Enrique Pizano lo conocí hacia el año 2008, 2009, cuando era gerente del Acueducto de Bogotá. Yo para ese entonces era editor de la sección Bogotá de Noticias RCN. Digamos que ahí tuvimos como ahí es donde nos conocemos, la relación periodista fuente. Después, años más tarde, cuando yo ingreso a Noticias 1, eso pudo haber sido por el año 2012, vuelvo a entrar en contacto con Jorge Enrique Pizano, por sugerencia de mi entonces directora Cecilia Orozco, para mirar unos temas del acueducto. Jorge Enrique Pizano había sido gerente del acueducto durante la administración de Samuel Moreno y él pues estaba muy preocupado por lo que estaba pasando en el acueducto en la administración que vino después de Samuel. A él le preocupaba mucho el tema de los ingresos y empezamos, digamos, como a reconstruir esa relación periodista-fuente. Hacia el año 2017, febrero de 2017, el nombre de Jorge Enrique Pizano vuelve a sonar porque, curiosamente, y digo curiosamente, Jorge Enrique Pizano no decía curiosamente, Jorge Enrique Pizano
estaba convencido de que se trataba de un plan orquestado para mancillar su moral, para acabarlo moralmente. La Procuraduría de ese entonces, al frente del procurador Carrillo, y la Fiscalía, quien estaba al frente era Néstor Humberto Martínez, Fiscalía y Procuraduría, retoman un tema, digamos, del pasado, y un tema que ya había sido objeto de investigación de la Fiscalía, que era unos presuntos actos de corrupción en la adjudicación del túnel Tupuelo-Canoas, en el acueducto. Digo que eso ya se había investigado porque cuando fue todo el tema de corrupción de la contratación, llegaron una denuncia a la Fiscalía, se investigó al concejal Fernando López, era concejal en ese entonces, ahora es concejal de nuevo, pero la Fiscalía no encontró nada. Curiosamente volvieron a aparecer unos testimonios, básicamente señalando a Enrique Pizano que había recibido plata para adjudicar esa licitación que se gana Odebrecht, pero entiendo yo, pues, después de analizar los documentos durante todos estos años y las pruebas que hay, que en este caso Odebrecht ganó la licitación de manera limpia, es decir, los otros dos oferentes se descalificaron porque presentaron una documentación que no era cierta, que era falsa. Aquí nos damos cuenta cómo quisieron hundir al ingeniero Jorge Enrique Pizano porque sabía mucho, ¿no? Menos mal, él tomó sus precauciones, grabó a Néstor Humberto Martínez, pues haciéndolo evidente que sabía todo el problema de corrupción de Odebrecht. Sin embargo, este señor se hizo el de la vista gorda. También cuando murió Jorge Enrique Pizano, se le llevaron su tablet personal, también se le llevaron los videos de las cámaras de seguridad del lugar y todo, y aún no aparecen, ¿no? La tablet se la devolvieron, pero siendo manipulada. Hágame el favor. Entonces, Pizano siente, eso es como te digo, principios de 2017, él estaba empezando a sentir pasos de animal grande, porque él ya para ese entonces ya había hecho una serie de denuncias, llevaba 7 años denunciando irregularidades en Ruta del Sol, ya lo habían echado del trabajo, ya ni siquiera le contestaban, y además él avisora que viene una andanada judicial, tanto por el lado de la Fiscalía como por el lado de la Procuraduría. En ese entonces él me contacta para hablar de qué había pasado en Tupuelo-Canoas, de cómo había sido la licitación, de cómo había sido su actuación. Él no adjudica el contrato, quien finalmente escoge al ganador es un comité evaluador, que nunca en ese momento fue indagado por la Fiscalía, o sea, todo iba hacia él. Él dio 2 entrevistas para televisión, y las 2 me las concedió a mí. Esta primera entrevista, como le digo, para hablar del tema de Tupuelo-Canoas, al final, después de hablar de Tupuelo-Canoas, cuando el camarógrafo está haciendo las imágenes de apoyo, en las imágenes de apoyo queda grabado lo que él me dice en ese momento, que es, ¿y usted no se imagina lo que encontraba en Ruta del Sol? Me dice. Y yo le pregunto, ¿qué? No, se robaron como 100 mil millones de pesos. Eso quedó ahí como grabado en las imágenes de apoyo. Lo cierto es que cuando la cámara se acaba y todo, yo le digo, ¿así? ¿Cómo es eso de Ruta del Sol? Sí, es una... Y empiezo a reunirme con Jorge Enrique Pizano desde el año 2017. Detecta él solo, porque él era el controller, el auditor, pero él no tenía, digamos, ni empleados, ni asistentes, era él solo. Él había detectado un sistema de pagos de contratos de papel, que llamaba Jorge Enrique a esos contratos, que eran los siguientes, o sea, se le pagaba una fortuna a unas empresas por cosas que no habían hecho. Podemos determinar los contratos de papel, es decir, porque son contratos que no se ejecutaban. Había uno, por ejemplo, que producía textiles y de la noche a la mañana empezó a ejecutar obras públicas. Había otra que además él iba a la dirección y tocaba, acá queda tal empresa, no, acá no queda tal empresa. O sea, él empieza a detectar una serie de empresas fantasmas que reciben unos contratos inmensos. Además, él empieza a detectar que alrededor de esas empresas había personas relacionadas con el paramilitarismo. Y eso era en principio lo que a él más le preocupaba. Yo cuando empecé a trabajar el tema con él, recuerdo claramente que Jorge Enrique hablaba, incluso en su casa, en su apartamento en el cual estábamos, él y yo apenas, él hablaba en voz baja, por el temor que tenía, como si sintiera que lo estuvieran escuchando. Jorge Enrique Pizano detecta esta serie de pagos irregulares desde el año 2010. Imagínese usted, si a ese señor se lo hubiera escuchado, si a ese señor le hubiera prestado atención, la cantidad de dinero público que nos hubiéramos ahorrado. Realmente Jorge Enrique detecta contratos por cerca de los 70 mil millones de pesos, cosas así. A él no le prestan atención, él hace un gran informe en 2013, no le prestan atención, en 2015 viene la captura de Marcelo Odebrecht y ahí sí le prestaban atención, ahí sí como, venga, ¿usted qué es lo que tiene ahí? En esas conversaciones con Jorge Enrique, pues uno preguntó, bueno, ¿y usted a quién le contó de eso? Y él recuerdo que me dijo, pues a Néstor Humberto Martínez. Entonces, claro, como él siempre tenía pruebas de lo que decía, yo le dije, ¿y usted tiene?
que fueron las grabaciones que reveló pues aquí el señor Jorge Enrique Pizano, ¿no? Aunque Barbosa reportó avances en el caso con imputaciones y sentencias, pues la nueva fiscalía cuestiona la veracidad de estos logros, afirmando que muchas de las personas procesadas eran inocentes o de menor relevancia en el entramado. La fiscal Luz Adriana Camargo tiene en su poder 175 procesos activos relacionados con el caso Odebrecht. Su meta es ir más allá de los peces pequeños a los peces grandes y alcanzar a los verdaderos responsables que han permanecido en la impunidad y que andan calladitos, señores, calladitos. La fiscal Luz Adriana Camargo tiene en su poder 175 procesos activos por el caso Odebrecht, pero también tiene la tarea de revisar lo que se archivó, como el caso del hijo del banquero más importante del país, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, quien sí aceptó en Estados Unidos que su grupo sí estuvo involucrado en la trama de sobornos y coimas junto a Odebrecht en Colombia. Con esos detalles vamos a un primer corte de mensajes institucionales y al regreso esperen. ¿Quiénes fueron los muertos en medio del estallido del escándalo de Odebrecht? Y es que a medida que se destapan nuevas revelaciones en el caso Odebrecht de Colombia, pues sigue siendo un reto para la justicia de este país, con poderosos actores en el centro de un complejo entramado de corrupción, ¿no? Los duros del billetico, señores, que no quieren que se les destape la olla podrida, ¿no? Atención, y ustedes no se pueden perder este video donde el ministro Iván Velázquez informa que crearán en Medellín una sede de Interpol con 300 hombres de inteligencia para contrarrestar las Macrin y el Clan del Golfo. Y miren la cara del gobernador de Antioquia y el señor Fico Gutiérrez. Aquí dice un usuario, la cara que ponen estos dos bellacos cuando el ministro de Defensa anunció que se creará una oficina de la Interpol en Medellín, eso lo dice todo, les caerá la ley especializada. Miren el informe. Realizó en el Consejo de Seguridad el director de la Policía Nacional. De un lado, la creación en Medellín para el mes de diciembre de una sede de Interpol. Creemos que Medellín merece una atención muy especial desde esa especialidad y esa competencia de la Policía Nacional. Pero adicionalmente, el desarrollo de este plan 20.000 que mencionaba, igualmente anunció el incremento en la Policía Judicial en 300 hombres de los nuevos integrantes de la Policía Nacional, 300 especializados en Policía Judicial, de los cuales habrá un número todavía no determinado, pero sí con la seguridad que Medellín, el Valle de Aburrá y Antioquia serán considerados especialmente porque estimamos que el fortalecimiento de la inteligencia y de la Policía Judicial para lograr una mayor efectividad de la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra la criminalidad y sobre todo en la desarticulación de las estructuras criminales de toda la naturaleza. Este incremento en capacidades de inteligencia y de policía judicial va a contribuir muy eficazmente, de acuerdo con lo que la Fiscal General además ha planteado en ese propósito de desarticulación de las estructuras, de dirigir una importante acción en contra de las finanzas criminales, perseguir los bienes, no solo las personas, indudablemente los integrantes de las bandas y de los grupos armados organizados, tienen que ser perseguidos para desarticular esas organizaciones, sino además suprimirles las riquezas que han obtenido derivadas de sus actividades criminales. Un poco preocupado se le vio a este señor Fico Gutiérrez y al gobernador de Antioquia. También el señor concejal del Centro Democrático en Cali, Andrés Escobar, fue sacado, mejor dicho, de un evento así. Rapidito, señores, pues resulta que en un evento que se programó en el Parque Torres de Confandi de la Comuna 5, la comunidad sacó abucheado al señor pistolero, que pues llegó allá como oportunista puro. Y no es su politiquería aquí, esto de presupuesto participativo, no es politiquero oportunista, esto de presupuesto participativo, no vengas a hacer política con el presupuesto de la gente. Mínimo a ganarse réditos políticos para que la gente lo viera y después pues ganara votos. Increíble hasta dónde llega el oportunismo de algunos políticos. Por otro lado, Gustavo Petro se pronunció sobre esto de las placas huellas, esto de la Corte Constitucional que le tumbó la norma que había pues anticipado a contratar con las JAT y todo estas placas huellas y demás. Pues Gustavo Petro se pronuncia, ¿no? Contratar con la comunidad los dineros públicos no solo es empoderamiento de la comunidad en el camino de la democracia participativa que ordena la Constitución, sino que hace ganar la transparencia a la contratación
corrupción y liberar al país de los odiados carteles que monopolizan como renta el dinero público y se degradan por completo pues el Estado y la política. Y es que nomás aquí una muestra, ¿no? La Corte le dio la espalda al pueblo. Mire cómo se ve la participación del pueblo haciendo estas placahuellas. El día de hoy estamos por aquí haciendo la placa huella y nos acompaña el señor alcalde. Acá tenemos el señor alcalde, el señor concejal. Toda la gente acá nos acompaña, colaborando aquí con... Muy importante que la gente esté colaborando en este tipo de eventos. Aquí estamos haciendo una placa huella comunitaria, así lo especifica el convenio, donde afrontaremos diferentes tramos. En este caso estamos en las Sabras, después pasaremos a otras veredas. O tranquilo, amigos, que también para la Cristalina el próximo año vamos a priorizar otros tramos de manera comunitaria y conjunto con las organizaciones comunales. Chipilla. Agradecidos con el señor alcalde que me está colaborando a todas las veredas. Entonces, vean, muy agradecidos todos. ¿Y el señor concejal qué tiene para decir? Agradecerle a la comunidad que nos está apoyando el día de hoy y todas las conquistas que se han hecho durante todos los días que se ha trabajado acá. Qué buena la presencia del señor alcalde el día de hoy, realizando las obras, haciendo la visita del territorio. Gracias a la gestión de él, estamos haciendo esa placa huella cristalina. Muchísimas gracias, Wilmar, a usted también por... Aquí se ven los resultados, pero la Corte Constitucional no vio esto, ¿no? Pues aquí dice también el señor Gustavo Bolívar: ante la decisión de la Corte Constitucional tengo que anunciar con mucho pesar que se nos quedarán muchas obras del DPS sin realizar. El proceso de contratación con las comunidades ya no se hará de manera directa y con la autogestión, sino a través de los operadores como los que en el pasado se robaron la entidad. No es un golpe a Petro, es un golpe a las comunidades, porque aquí dicen golpe a Petro los noticieros oportunistas, ¿no? Increíble hasta dónde llega el cinismo de esta gente y el odio a Petro, ¿no? Por otro lado, señores, a Juan Diego Alvira le pegaron tremenda peinada a una señora en la calle, quien por más que trató de esquivarla, no lo logró. ¿Será que esta cloaca también libretean a sus perifoneadores, como el señor Juan Diego Alvira, que ahora trabaja en la W? Escuchemos. Estamos aquí, se ha puesto gris el cielo, usted se vino desde la casa hasta aquí, me vio y se vino hasta aquí, me viene, la veo como con cara de regañarme. No me va a regañar. No, le voy a decir es que si usted está de acuerdo con la paz, porque el desgraciado ese mancuso, como tú dices, ya pagó una cárcel y se está arrepintiendo el desgraciado, y el presidente de Colombia quiere la paz. Entonces tú dices que el criminal y que con el presidente, obvio, ayer le tocó porque el desgraciado se está arrepintiendo y dio 500 propiedades para las víctimas. ¿Por qué criticas tanto a este presidente? No, yo no critico al presidente. No es Duque. Él quiere la paz. Usted me dijo que no me iba a regañar, usted me dijo que no me iba a regañar. No lo sé. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Luz. Bueno, Luz, muchas gracias por su opinión. Aquí le abrimos el micrófono a todos, no se preocupe. Incluso hasta los regaños y todo. Muchas gracias. No. En fin, todos queremos la paz, ni más faltaba. Todos queremos la paz. Son las cosas que suelen ocurrir cuando uno se sale a las calles. No es la primera vez que me regañan en vivo a esta hora. Lo que pasa es que estos periodistas andan libreteados para criticar al gobierno de Petro. Pero el mismo presidente citó este video y dijo: cuando la prensa retrocede ante la verdad del pueblo. Y la verdad es obvia, señores, les duele que se haga la paz en Colombia porque algunos prefieren es la sangre. Por ejemplo, hay una frase que por ahí dicen: yo prefiero al gobierno de Gustavo Petro intercambiando sombreros con Salvatore Mancuso que al gobierno de Álvaro Uribe Vélez intercambiando las botas pues en los falsos positivos, ¿no? Increíble esto, pero así es. Preferimos la paz que la guerra, señores. Muy amables por su atención. Esperamos que compartan este video. A Néstor Humberto Martínez y al señor Barbosa se le vienen días negros. Vamos a ver qué van a hacer con el poder que tienen con Luis Carlos Sarmiento Angulo, si puedan maniobrar a esto que se les viene con la fiscalía. Muy amables por su atención y nos vemos en un próximo video.